¿No vienes a la boda?, le envió un mensaje de texto mi madre fríamente. La familia de Emma no te quiere allí. Sonreí y le respondí, así que elegiste el estatus antes que la sangre. Luego, cancelé todo, incluido el depósito de $5.000 del lugar. No tenía ni idea de lo que vendría después. Soy Jack Wilson. Tengo 32 años y mi propia madre me desinvitó de la boda de mi hermana a través de un mensaje de texto frío, de 2 oraciones. Antes de contarte cómo convertí su boda soñada en una pesadilla de la que nunca podrían despertar, hazme un favor y dime desde dónde me estás viendo en los comentarios de abajo. Siempre es genial ver hasta dónde llegan estas historias. Muy bien, entremos en materia. La oficina estaba en un silencio sepulcral. El tipo de silencio profundo y zumbante que solo existe a altas horas de la noche, entre semana, cuando toda la ciudad parece haberse dormido. Eran casi las 10 de la noche. La única luz provenía de mi monitor, proyectando un brillo azul estéril sobre mi escritorio, iluminando la taza de café a medio vaciar y la pila de papeles de una propuesta de marketing que estaba decidido a terminar. Este proyecto era mi bebé, un cliente importante, el tipo de victoria que hace que las largas horas valgan la pena. Era un testimonio de la vida que había construido para mí mismo, ladrillo a ladrillo, con gran esfuerzo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Una vibración aguda e intrusiva sobre la madera pulida del escritorio. La pantalla se iluminó. Mamá. Una pequeña y cansada sonrisa se dibujó en mis labios. Pensé que era el control nocturno habitual. ¿Estás comiendo lo suficiente? ¿Estás trabajando demasiado? Por un instante fugaz, sentí ese familiar y tenue atisbo de esperanza. Esa que susurra, quizás esta vez sea diferente. No lo fue. Toqué la pantalla y el mensaje se abrió. 2 oraciones, todo en mayúsculas, que parecían menos un mensaje de texto y más una citación judicial. No vienes a la boda. Lo leí una vez, luego 2 veces. Las palabras parecían borrosas, desconectadas de cualquier significado lógico. Tenía que ser una broma, un error tipográfico extraño y cruel. Pero luego mis ojos se posaron en la segunda línea. La explicación que era, en realidad, una ejecución. La familia de Emma no te quiere allí. Un puño frío me apretó los pulmones, exprimiendo el aire. La familia de Emma. La frase resonó en la habitación silenciosa. Yo era la familia de Emma. Era su único hermano. Fui quien le enseñó a andar en bicicleta. Quien aguantó sus terribles obras de teatro de la escuela secundaria. Quien la abrazó mientras lloraba después de su primera ruptura. Hace apenas 2 semanas, había pasado una tarde de sábado en una boutique de novias sofocante, asintiendo pacientemente mientras ella debatía los méritos del satén color marfil versus el champán, incluso ofreciéndome a contribuir para el velo ridículamente caro del que se había enamorado. Habíamos reído. Se había sentido normal. Mi mente corrió, tratando de encontrar una razón, un argumento, una discusión que hubiera tenido que pudiera haber llevado a esto. No había nada. Esto no era el fragor de la batalla. Esto era un golpe frío y premeditado. 1000 respuestas airadas asaltaron mi mente. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho. Pero el enojo se disolvió tan rápido como llegó, dejando atrás el familiar y amargo residuo de la resignación. La ira, había aprendido hace mucho tiempo, era un lujo que no podía permitirme en mi familia. Se veía como un inconveniente, una interrupción de su paz cuidadosamente orquestada. Lo que ellos entendían era la moneda. Lo que ellos entendían era la influencia. Y en ese momento, mirando la pantalla brillante, una claridad fría y cristalina me invadió. Los años de ser el cajero automático de la familia, el terapeuta de guardia, el pilar confiable e invisible que sostenía su fachada desmoronada. Todo se unió en un único y sólido punto de decisión. Una sonrisa extraña y tensa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había aceptado que el juego estaba amañado y había decidido voltear todo el tablero. Mis dedos, ahora firmes, escribieron una sola pregunta. ¿Así que elegiste el estatus antes que la sangre? Los 3 pequeños puntos aparecieron, luego desaparecieron. Ella no respondió. No tenía que hacerlo. El silencio era la respuesta. Volví a mi computadora,
La propuesta multimillonaria completamente olvidada. Abrí una nueva pestaña del navegador, mis movimientos precisos y deliberados. Inicié sesión en la cuenta bancaria conjunta que había establecido para la boda. Mi padre la había llamado una forma práctica de gestionar los gastos. Yo sabía que era un caballo de Troya diseñado para darles fácil acceso a mi ayuda, pero había construido un muro secreto dentro de ella, una autorización de 2 factores vinculada a mi teléfono, requerida para cualquier transacción superior a $500. Una lección aprendida a la fuerza. La flecha de mi ratón se cernió sobre la pestaña de servicios de la cuenta. No sentí ira, ni tristeza, solo el zumbido silencioso y limpio de una máquina ejecutando su función principal. Yo era un circuito, y un interruptor acababa de activarse. Hice clic en congelar cuenta. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Motivo de esta acción? Mis dedos volaron por el teclado. Actividad fraudulenta sospechosa y uso indebido de fondos por parte de otros titulares de la cuenta. Confirmado. Luego, la carpeta en la nube. La había llamado El Gran Día de Emma y Ryan. Contenía 63 archivos. Cada contrato, cada factura, cada recibo de depósito, cada plano de asientos, un monumento a las horas de mi vida que había dedicado a su felicidad. Los seleccioné todos. No los eliminé. La eliminación era un acto de pasión. Esto era un acto de lógica. Los moví todos a una nueva carpeta encriptada titulada Archivo JW-privado, protegida con contraseña. La carpeta compartida era ahora un pueblo fantasma digital. La renombré. El nuevo nombre era un mensaje simple y elegante: buena suerte sin mí. Me recosté en mi silla, el cuero crujiendo en el profundo silencio. Los primeros temblores del terremoto que acababa de desencadenar ya comenzaban. Simplemente, aún no los habían sentido. Creían que me habían excluido. No tenían idea de que acababan de amputar la misma extremidad que los alimentaba. El silencio digital que había creado duró menos de 10 minutos. El silencio del mundo real se rompió cuando mi teléfono, que había olvidado silenciar, chilló sobre mi tranquilo escritorio. Era mamá. Miré su nombre, dejando que la llamada sonara hasta que se desvió al buzón de voz. Un segundo después, un banner de texto apareció en la pantalla. Jack, ¿qué hiciste? El catering acaba de llamar. El pago fue rechazado. Vi el mensaje desvanecerse. La primera señal de pánico. Una pequeña y sombría satisfacción se instaló en mi pecho. El teléfono volvió a sonar. Papá. Lo silencié con el pulgar. Otro mensaje de mamá. Más frenético esta vez. Esto no es gracioso. Jack, contesta el teléfono. Nos estás avergonzando. Avergonzarlos. Ese siempre fue el pecado cardinal. No la crueldad. No la traición. La vergüenza. El teléfono sonó por tercera vez. Mamá. Algo dentro de mí, una curiosidad oscura y cansada, me hizo contestar. Quizás necesitaba escuchar las palabras para que el clavo final se clavara en el ataúd de mi esperanza. ¿Qué te pasa?, lanzó, su voz como una uña chillando en una pizarra. No hubo una hola, ni preocupación, solo la cruda y sin filtrar cloaca de su indignación. ¿Qué me pasa a mí?, repetí, mi propia voz extrañamente tranquila. Parecía que venía de otra persona. Un observador desapegado mirando una obra de teatro. Tú eres la que renegó de su hijo por un mensaje de texto. ¿Y me preguntas qué me pasa a mí? Oh, no seas tan dramático, se burló ella. Y el sonido despectivo fue una máquina del tiempo. Me lanzó hacia atrás a través de los años. Era el sonido de cada rodilla raspada, cada juguete roto, cada momento en que mis sentimientos habían sido considerados un inconveniente. Estás haciendo que toda esta situación gire en torno a ti, como siempre haces. Este es el gran día de Emma. Es el día más importante de su vida. Estamos tratando de dar una buena impresión a los Cooper. ¿Tienes idea de cuánto significa esta conexión para el negocio de tu padre? ¿Hacerlo todo sobre mí? La acusación era tan familiar, tan practicada, y mi mente, en contra de mi voluntad, se sumergió de nuevo en el ambiente frío y estéril de una sala de emergencias. Tenía 10 años.
Las luces fluorescentes del hospital zumbaban sobre mi cabeza, haciendo que mi piel se viera pálida y enfermiza. Un dolor agudo y radiante pulsaba desde mi antebrazo izquierdo, que estaba doblado en un ángulo que desafiaba la naturaleza. Mi hermana Emma, que tenía 13 años, estaba sentada frente a mí, con el rostro hundido en el nuevo abrigo de cachemira de nuestra madre, sus hombros temblaban con lo que parecían sollozos. Ella me había empujado. Estábamos en la vieja casa del árbol en nuestro patio trasero. Yo estaba en la escalera de cuerda y ella quería bajar. «Espera, el peldaño está roto», le grité. Ella puso los ojos en blanco. «Muévete». Lento, espetó. Y luego simplemente me quitó las manos de la cuerda. Recordé la sensación de caer, la ráfaga de aire y el horrible chasquido cuando golpeé el suelo. El médico, un hombre amable con ojos cansados, estaba tratando de preguntarme qué había pasado. Abrí la boca, la verdad en mi lengua, pero mi madre me miró desde el otro lado de la habitación. Me hizo un pequeño, casi imperceptible, movimiento de cabeza. Era una mirada que conocía bien. Era la mirada de «no te atrevas a montar una escena». Se cayó, anunció mi madre, su voz suave como la seda mientras acariciaba el cabello de Emma. Siempre ha sido un niño tan torpe, un poco soñador. «¿Verdad, cariño?», dijo, mirándome. No era una pregunta. Era una orden. Más tarde, en el asiento trasero del coche, con mi brazo encerrado en un pesado yeso, susurré: «Mamá». Emma me empujó. Ella mintió. Mi madre suspiró, un suspiro largo, teatral y exasperado, exactamente el mismo suspiro que acababa de usar por teléfono conmigo 22 años después. «Jack, por favor», había dicho, ajustando su espejo retrovisor para mirarme. «No hagas que todo esto sea sobre ti». Emma se siente absolutamente terrible. Ha estado llorando durante horas. No puedes, por una vez, pensar en los sentimientos de tu hermana y dejarlo pasar. Miré en el espejo, más allá del cabello perfectamente peinado de mi madre, y vi el reflejo de Emma. Sus ojos no estaban rojos de tanto llorar. Estaban secos, y estaban fijos en mi reflejo. Y mientras nuestras miradas se encontraban, ella me guiñó un ojo lentamente, deliberadamente, un guiño de pura y absoluta victoria. Ese fue el día en que aprendí la ley fundamental de la física en nuestra familia. La verdad era irrelevante. Lo único que importaba era la preservación de la felicidad de Emma, a cualquier costo. Mi dolor era el precio. «Jack, ¿me estás escuchando?». La voz chillona de mi madre me devolvió a la fría realidad de mi oficina. «Oh, estoy escuchando», dije, las palabras con sabor a óxido en mi boca. «He estado escuchando toda mi vida. Te oigo alto y claro. Necesitas que sea el villano de la historia para que puedas quedar bien ante tus nuevos y ricos parientes. La narrativa requiere un sacrificio, y yo he sido nominado». «Estás siendo completamente irracional y egoísta», gritó, su voz resquebrajada por lo que probablemente pensó que era una emoción convincente. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes ser tan ingrato?». «Ingrato». La descarada y asombrosa audacia de esa palabra casi me hizo reír. Mi mente, una historiadora reacia, presentó otra prueba. El año pasado, una tarde de domingo de pánico. Se suponía que estaría en una barbacoa de un amigo disfrutando de un raro día libre. En cambio, estaba en la mesa de la cocina de mis padres mirando a mi padre, Robert. Parecía encogido, patético, su habitual bravuconería desinflada. Había estado intentando jugar en el mercado de valores usando consejos de sus amigos en el club de golf. Había pedido prestado de su 401k, lo había perdido, y luego intentó perseguir sus pérdidas con más dinero. Estaba en un agujero de $7.000. Mi padre, el hombre que había ridiculizado implacablemente mi trabajo en Internet, que me había aconsejado que tuviera una carrera de hombre de verdad con pensión y beneficios, ahora me estaba suplicando que lo salvara de su propia estupidez. ¿Y qué hice yo? Hice lo que siempre hice. Cumplí mi papel. Tomé el dinero que había estado ahorrando diligentemente para el pago inicial de un condominio, el fruto de mi trabajo no real, y lo transferí a su cuenta. Escribí préstamo en el campo de la nota. Una pequeña broma triste para una audiencia de uno. «Eres un buen chico, Jack», había dicho, su alivio haciéndolo magnánimo. «Un verdadero salvavidas».
Te pagaremos, hijo. Lo primero. El cheque, por supuesto, nunca llegó. Al igual que el cheque por los $6.800 de alquiler atrasado de Emma nunca llegó. Al igual que el cheque por los $3.200 en daños de su salvaje despedida de soltera nunca llegó. Tenía una hoja de cálculo. Era mi vergüenza secreta y mi validación secreta. Un archivo llamado el impuesto familiar. Cada préstamo, cada regalo, cada rescate estaba registrado. Fecha, cantidad, motivo. Era un monumento a sus necesidades y a mi debilidad. Tengo que irme, dije por teléfono, mi voz desprovista de toda emoción. Tengo una fecha límite. Jack, no te atrevas a colgarme. Arregla esto ahora mismo. ¿Me oyes? Tu hermana está histérica. Presioné el icono rojo en mi pantalla, cortando la conexión. Mi mano temblaba, pero no de ira. Era el temblor de una extremidad que acababa de ser liberada de un peso aplastante. Era el temblor aterrador y emocionante de la pura liberación. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Tío Tomás. Tu padre me llamó, despotricando y echando pestes. Puedo adivinar lo que pasó. Llámame cuando puedas. El tío Tomás era el centro tranquilo de la familia, el hermano mayor de mi padre, un hombre que había elegido una vida de restauración de muebles antiguos en lugar de la desesperada escalada social de su hermano. Era un artesano, un hombre que entendía que el verdadero valor reside debajo de la superficie, en la calidad de la madera, no en el brillo del barniz. Era el único que llamaba solo para ver cómo estaba, el único que me había dicho que estaba orgulloso de mi carrera. Marqué su número sin dudarlo. Jack, respondió al primer timbre, su voz un ancla tranquila en mi tormenta. Lo primero, ¿estás bien? Honestamente, no sé lo que soy, tío Tomás, admití, las palabras saliendo a borbotones. Me echaron como si fuera basura después de todo. Lo sé, hijo. Escuché toda la fea historia del lado de tu padre, lo que significa que escuché alrededor del 10% de la verdad. Me dijo que estabas tratando de sabotear la boda por celos. Soltó una risa seca. Convenientemente omitió la parte en que ellos metieron el cuchillo primero, supongo. Una risa cruda y rota escapó de mis propios labios. ¿Es realmente tan obvio? Para cualquiera con ojos, lo es. Los he visto hacerlo durante 30 años. Tú eres el confiable, así que te dan por sentado. Emma es la estrella, así que se le perdona todo. Es un sistema enfermo, Jack. Y mi mayor arrepentimiento es no haberlo gritado desde los tejados antes. No es tu culpa, murmuré. Quizás no, pero no me quedo callado ahora. Escúchame, Jack. No dejes que te culpen. No dejes que te manipulen. No dejes que te vuelvan a meter. Lo que hiciste esta noche, dejarlos fuera, no fue cruel. Fue supervivencia. Fue el acto de un hombre que finalmente se dio cuenta de su propio valor. Mantente firme. ¿Me escuchas? Te escucho, susurré, un nudo espeso formándose en mi garganta. Era la primera vez en toda la noche que sentía que podía respirar. Era la sensación de ser visto. Bien. Me llamas si necesitas algo, lo que sea. Un lugar donde quedarte, alguien que te escuche, lo que sea. Colgamos. Mis ojos cayeron sobre el único objeto personal de mi escritorio. Un pequeño marco plateado con una foto de Emma y yo en la playa al atardecer. Yo tenía unos 9 años. Ella 5. La tenía abrazada, y ella me miraba con una sonrisa de pura, sencilla adoración. Durante años, esa foto había sido mi prueba. Prueba de que, una vez, habíamos sido una familia. Prueba de que la mujer en la que se había convertido no era toda la historia. Mi mano se extendió hacia el marco. Mis dedos se apretaron alrededor del metal frío. No lo tiré. No lo rompí. Con un movimiento lento y deliberado, lo puse boca abajo sobre el escritorio. El pasado era una fotografía, y finalmente había terminado de mirarla. El día siguiente fue una clase magistral de guerra psicológica. Mi teléfono se convirtió en territorio hostil, un bombardeo constante de llamadas bloqueadas y mensajes de texto venenosos.
Había silenciado a mis padres y a Emma, pero la metralla de su explosión aún me alcanzaba. Tía Patricia, estoy tan decepcionada de ti, Jack. Tu madre es un desastre. Deberías avergonzarte. Primo de papá, Mark, me enteré de que estás causando problemas. No es genial, hombre. La familia es la familia. Estaban desplegando a los monos voladores, los miembros de la familia extendida que solo escuchaban un lado de la historia y estaban demasiado ansiosos por hacer cumplir el retorcido código de lealtad de la familia. Los bloqueé a todos, uno por uno. Era como jugar a un juego digital de golpea al topo. El verdadero golpe, sin embargo, vino del foro más público, Facebook. Estaba navegando por mi feed, un acto sin sentido de procrastinación, cuando la sangre se me heló. Mi madre había publicado una nueva foto de perfil. Era una foto tomada profesionalmente de ella, mi padre, Emma y su prometido, Ryan, todos posando en el pintoresco viñedo. Eran la imagen perfecta de la felicidad familiar, sus sonrisas amplias y deslumbrantemente falsas. La descripción era una obra de arte en agresión pasiva, un día maravilloso de planificación final con la familia. Me siento tan bendecida y emocionada por el gran día. Almohadilla familia primero, almohadilla pronto SRA coopera, almohadilla vida bendecida. La hipocresía de almohadilla familia primero era tan potente que casi me hizo vomitar, pero fue la sección de comentarios lo que fue diseñado para ser mi ejecución pública. Una vieja amiga de la familia, una mujer llamada Susan, había comentado, foto impresionante. El lugar se ve increíble. No puedo esperar para celebrar con todos ustedes. Jack será uno de los padrinos de boda. La respuesta de mi madre apareció minutos después. Programada para un impacto máximo. Oh, Susan, eres tan dulce. Desafortunadamente, Jack no podrá venir. Ha decidido tomarse un tiempo para sí mismo. Últimamente ha estado bajo una tremenda cantidad de estrés en el trabajo. Estamos desconsolados, por supuesto, pero tenemos que respetar su decisión de ponerse a sí mismo primero. Simplemente lo extrañaremos. Mis manos comenzaron a temblar. Lo leí de nuevo. Su decisión. Desconsolados. Lo extrañaremos. Lo había logrado. Había enmarcado perfecta y públicamente mi exilio como mi propia elección egoísta. De un solo golpe, se había pintado a sí misma como la madre amorosa y sufrida, y a mí como el hijo inestable y despreocupado que había abandonado a su familia en su momento de alegría. La rabia que me invadió era fría y aguda. Esto ya no se trataba solo de no ser invitado. Se trataba de la aniquilación completa y absoluta de mi carácter. No se conformaron con simplemente desecharme. Tuvieron que salar la tierra donde me encontraba para que nada pudiera volver a crecer allí. Ese fue el momento en que lo supe. Ignorarlos no era una opción. Cortar sus fondos fue un buen comienzo. Pero fue una protesta silenciosa. Ellos lo habían hecho público. Habían mentido sobre mí frente a todos los que alguna vez conocí. Mi respuesta tenía que ser igual de pública, y tenía que ser irrefutable. Necesitaba algo más que mi palabra contra la suya. Necesitaba pruebas. Necesitaba un arma. Como si el universo hubiera escuchado mi declaración silenciosa de guerra, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía, pero el nombre adjunto en el chat de grupo que compartíamos a través de un amigo en común hizo que mi corazón diera un vuelco. K. Reynolds, dama de honor de Emma. Hola, Jack. Soy K. Sé que esto es increíblemente extraño e inesperado. Siento mucho molestarte, pero ¿podemos hablar, por favor? No por teléfono, en persona. Es sobre Emma. Mi mente se aceleró. ¿Por qué demonios me contactaría una de las amigas más cercanas de Emma, el paria de la familia? 1000 escenarios sospechosos se desarrollaron en mi cabeza. ¿Era una trampa? ¿La estaban enviando a espiarme, a medir mi próximo movimiento? Pero el tono del texto se sentía diferente, se sentía nervioso, desesperado. En contra de mi mejor juicio, acepté. Decidimos reunirnos al día siguiente en una cafetería anodina en un barrio que ninguno de los dos frecuentaba. Pasé la noche mirando el techo, reproduciendo cada interacción que había tenido con Kai, buscando una pista. No encontré nada. A la tarde siguiente, la vi acurrucada en un reservado, en el rincón más oscuro de la cafetería.
Agarraba una taza de café con ambas manos, como si buscara calor, aunque el local estaba sofocante. Parecía un animal acorralado. Gracias por venir, dijo. Su voz tan suave que tuve que inclinarme para oírla. Juro que no estoy loca. Simplemente, no podría vivir conmigo misma si no hiciera esto. ¿Hacer qué?, pregunté, manteniendo mi propia voz neutral. Tomó un respiro tembloroso. Advertirte y darte algo. He sido parte de esta fiesta de bodas durante 6 meses, Jack. Las cosas que he oído, la forma en que Emma y tu madre hablan de ti, no es solo maliciosa. Es cruel. Es una estrategia. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. ¿Una estrategia? Sí, dijo, mirándome finalmente a los ojos. Los suyos estaban llenos de una mezcla de miedo y culpa. Te llaman su inversión. Literalmente, tienen chistes sobre cómo aprovechar el activo. Emma se jactó ante las otras damas de honor de cómo te hizo pagarle el alquiler la primavera pasada. Dijo, y cito, el truco con Jack es hacerle sentir como el héroe de la familia. Lloras un poco, mencionas lo decepcionado que está papá con su carrera, y él se tropezará para escribirte un cheque. Es infalible. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Lo sabía. Siempre lo había sabido a un nivel profundo e intuitivo. Pero escucharlo articulado, saber que tenían un nombre para ello, un manual de estrategias para mi manipulación, fue como descubrir que el monstruo debajo de tu cama era real y había estado tomando notas. Hace unas semanas, no pude más, continuó Kai, su voz temblorosa. Llevé a Emma a un lado en su despedida de soltera y le dije que me parecía un desastre. Le dije que era su hermano, no un banco. Ella se descontroló. ¿Qué hizo? Me amenazó, susurró Kai, sus ojos mirando hacia la puerta. Me arrinconó en el baño. Me dijo que si siquiera respiraba una palabra de esto a alguien y arruinaba su imagen perfecta para Ryan, destruiría mi carrera. Sabe algunas cosas de mi pasado de cuando éramos compañeras de piso. Cosas estúpidas de la universidad, pero la retorcería. Dejó claro que quemaría mi vida hasta los cimientos. Después de eso, empecé a grabar cosas para mi propia protección. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un lento y pesado latido en mi pecho. Esto era todo. Deslizó su teléfono sobre la mesa. Necesitas escuchar esto, dijo. Te mereces saber con quién estás tratando realmente. Pulsó reproducir. El primer archivo era la grabación de una llamada telefónica. La voz de Emma, burbujeante y falsa. Oye, caca. Así que, el pago final del fotógrafo ya está. Estaba pensando que, como Jack ya se siente culpable por no estar lo suficientemente involucrado, probablemente podría hacer que lo cubra. Son solo como 3.000. ¿Qué piensas? Luego, la respuesta vacilante de Khan: no lo sé, M. Ya ha hecho mucho. La voz de Emma se volvió fría en un instante. No seas aguafiestas, Kai. Él puede permitírselo. Honestamente, es lo mínimo que puede hacer después de ser una decepción durante tantos años. Se me cortó la respiración. Kai pasó al siguiente archivo. Era un mensaje de voz, una tirada chillona y venenosa que Emma le había dejado a Kai después de su confrontación en la despedida de soltera. ¿Quién diablos te crees que eres?, gritó la voz de Emma desde el pequeño altavoz, distorsionada por la rabia. Mi hermano es un hombre niño patético y solitario que compra el afecto de su familia porque es la única forma en que alguien lo amará. Es un asco. Ryan no lo soporta. Y si no vuelves a la línea y haces el papel de la dama de honor sonriente y solidaria, llamaré personalmente a tu jefe y le contaré todo sobre ese pequeño incidente en Cancún. Serás despedida y te quedarás sin amigos. Me estoy explicando. Miré el teléfono. Todo mi cuerpo entumecido. Las palabras, el puro odio en su voz. Esta era mi hermana. Hay una más, dijo Kai suavemente, su rostro pálido. Esta estaba amortiguada, como si la hubieran grabado dentro de un bolso. Era una conversación entre Emma y mi madre. Margaret, la clave es hacer que Ryan piense que es su idea. Sigue diciéndole que Jack ha estado actuando inestable. Di que estás preocupada porque monte una escena.
Plantaremos la semilla de su inestabilidad para que, cuando finalmente le digamos a Ryan que Jack no puede venir, Ryan se sienta realmente aliviado. Protege a todos. Nos hace parecer padres preocupados y resuelve el problema de Jack. Emma, ya he empezado. Le dije que Jack se puso súper agresivo cuando le pedí un préstamo para la despedida de soltera. Se lo creyó por completo. Cree que Jack es una bomba de relojería. Kai detuvo la grabación. La alegre música pop de la cafetería sonó obscena en el silencio ensordecedor que siguió. Mi propia madre. Mi propia hermana. No fue una traición repentina. Fue una conspiración, una campaña lenta, metódica y calculada para manipular a un hombre al que estaban desangrando y luego destruir su reputación para que pudieran disfrutar de los frutos de su trabajo en paz. Nunca se trató de los Cooper, susurró Kai. Se trató de ti. Querían que te fueras. Miré a Kai, el inmenso riesgo que había tomado. No era solo una testigo reacia. Era una mujer que se defendía de un acosador. Gracias, dije, mi voz desconocida. Puede que me hayas salvado la vida. Solo ten cuidado, Jack, advirtió. Es tu hermana, pero juega a ganar. Salí de esa cafetería al brillante sol de la tarde, pero todo se veía diferente. El mundo se sentía más nítido, más duro. El dolor y la tristeza que había sentido se habían disipado, cauterizados por el fuego blanco y ardiente de la verdad. Tenía la prueba. Tenía el arma. Saqué mi teléfono, mis dedos firmes. Desplacé mis contactos hasta un nombre al que no había llamado en años. Una mujer cuyo número había guardado bajo romper el cristal en caso de emergencia. Su voz era tan nítida y profesional como la recordaba. Kristen Álvarez. Kristen, dije, mi propia voz baja y firme. Soy Jack Wilson. Voy a la guerra con mi familia, y no tengo intención de perder. Un instante de silencio y luego una risa baja y apreciativa de su parte. Bueno, Jack, ya era hora. Cuéntamelo todo. La oficina de Kristen Álvarez era menos una oficina y más un centro de mando. Estaba en el piso 34 de un rascacielos del centro, con una vista panorámica de la ciudad que parecía extenderse sin fin. El espacio era todo vidrio, acero y grises fríos, amueblado con un minimalismo austero que gritaba eficiencia y control. Era el polo opuesto del mundo caótico y emocionalmente desordenado del que acababa de escapar. Era exactamente lo que necesitaba. Kristen misma no había cambiado mucho desde que trabajamos juntos. Todavía tenía los mismos ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de cualquier pretensión y la misma actitud sin rodeos. No se ocupaba de la simpatía. Se ocupaba de las soluciones. Le conté todo. El mensaje de texto, la cuenta bancaria congelada, la historia de explotación financiera y, finalmente, los archivos de audio de K. Se los puse en mi teléfono. Ella escuchó, su expresión indescifrable, sus dedos entrelazados bajo su barbilla. No interrumpió ni una vez. Cuando el último y condenatorio mensaje de voz de mi hermana se desvaneció en el silencio, ella no ofreció condolencias. Se puso manos a la obra. De acuerdo, dijo, su voz nítida. Las grabaciones son potentes, pero están cargadas emocionalmente. Necesitamos despojarlas de emoción y convertirlas en pruebas frías, duras e innegables. El primer paso es la autenticación. Explicó el proceso. Su equipo realizaría un análisis forense de los archivos de audio, creando una cadena de custodia con marca de tiempo verificada que sería legalmente admisible en cualquier tribunal. Cuando terminemos, dijo, nadie podrá afirmar que fueron falsificadas o sacadas de contexto. Serán simplemente hechos. Segundo, continuó, girando en su silla para mirar un gran monitor. Construimos la narrativa, no tu narrativa ni su narrativa. La narrativa fáctica. Necesitamos corroborar todo. Mencionaste una hoja de cálculo. Asentí, sintiendo una sombría sensación de vindicación. El impuesto familiar. Lo he guardado durante 5 años. Envíamelo de forma segura, me indicó. Cotejaremos las fechas de tus desembolsos importantes con su actividad en las redes sociales. A ver. Pagaste el alquiler de tu hermana en marzo. ¿Qué publicó ella en Instagram una semana después?
Un viaje de fin de semana a un spa en Napa, dije, el recuerdo con sabor a ácido. Kristen sonrió con una sonrisa delgada y depredadora. ¿Exacto? Vamos a crear una línea de tiempo, una historia visual. Tu dinero sale, su estilo de vida lujoso se publica. Es una historia simple y poderosa de causa y efecto. Durante la semana siguiente, trabajamos como un equipo de operaciones especiales planeando una misión. El equipo de Kristen autenticó las grabaciones y preparó un informe formal. Le envié mi hoja de cálculo, y ella hizo su magia, creando una presentación pulcra al estilo corporativo que exponía los datos financieros en gráficos y tablas brutales e innegables. La página del título decía, La boda Wilson Cooper, un estudio de caso en la mala gestión de activos familiares. Era fría, profesional y totalmente devastadora. Mientras Kristen construía el arsenal, yo estaba organizando el campo de batalla. Llamé a Cynthia, la gerente del lugar del viñedo. Mi relación con ella se había construido sobre meses de correspondencia educada y profesional. Yo era el hermano confiable y organizado de la novia que siempre respondía a sus correos electrónicos y pagaba sus facturas a tiempo. Tenía un excedente de buena voluntad con ella. Cynthia, dije, inyectando un tono cálido y amigable en mi voz. Jack Wilson, aquí. Sé que esto es increíblemente de última hora, y por favor siéntete libre de decir que no, pero tuve una idea. Me encantaría preparar una pequeña sorpresa para mi hermana en la cena de ensayo. Un corto vídeo de boda, una especie de homenaje de su hermano mayor. ¿Sería posible tener acceso al proyector y al sistema de sonido durante unos 5 minutos durante los brindis? Su respuesta fue exactamente lo que había esperado. Oh, Jack, eso es lo más dulce que he oído. Por supuesto, qué toque personal tan maravilloso. Me aseguraré de que el personal sepa que te esperan y que te den toda la ayuda que necesites. Solo trae tu presentación en una computadora portátil o una memoria USB, y te tendremos todo listo. El caballo de Troya estaba construido y listo para ser introducido por las puertas. Todo estaba en su lugar. El plan era perfecto. La evidencia era irrefutable. Y mientras el día de la cena de ensayo se acercaba, una fría y nauseabunda aprensión comenzó a invadir mi estómago. Estaba sentado solo en mi apartamento, las luces de la ciudad parpadeando abajo. El archivo de la presentación final estaba abierto en la pantalla de mi laptop. Era una obra maestra de destrucción lógica, y al mirarlo, sentí una oleada de náuseas. Mis ojos se posaron en el pequeño marco plateado que había puesto boca abajo en mi escritorio. Mi mano, como con voluntad propia, se extendió y lo volvió a girar. La foto de Emma y yo en la playa. Yo tenía 9 años, ella 5. Su pequeña mano estaba metida en la mía, y ella me miraba con una sonrisa desdentada de un amor tan completo y confiado que me dolía el pecho. ¿A dónde se fue esa niña? ¿Todavía estaba enterrada allí, en algún lugar, bajo toda la codicia, las mentiras y la inseguridad? Es tu hermana, susurró una voz traicionera en el fondo de mi mente. Tu única hermana. Estás a punto de lanzar una bomba nuclear sobre su vida, sobre la vida de tus padres. ¿Es esto realmente lo que eres? Un destructor. Mi mano fue, de hecho, a mi teléfono. Estaba tan cerca de llamar a Kristen, de cancelar todo. Podría simplemente desaparecer, desvanecerme. Dejar que tuvieran su victoria. Dejar que tuvieran su boda perfecta y llena de mentiras. Mi ausencia sería mi respuesta. ¿No era eso suficiente? El teléfono que tenía en la mano sonó, sobresaltándome. El identificador de llamadas decía tío Thomas. Solo estoy revisando a mi sobrino favorito, dijo, su voz un murmullo tranquilo. Preparándose para el gran espectáculo de mañana. Él conocía la esencia de mi plan, que iba a enfrentarlos. No sabía los detalles, pero sabía que no iba a rendirme sin luchar. Mi cuidadosamente construida compostura se desmoronó. No sé si puedo hacerlo, tío Thomas, confesé, mi voz quebrándose. Me siento mal. Son monstruos, pero son mi familia. Siento que estoy a punto de quemar mi propia casa. Hubo una larga pausa. Escuché el familiar y rítmico raspar de la lija sobre la madera de su taller. Estoy mirando una vieja mecedora ahora mismo, Jack, dijo, su voz pensativa. Perteneció a tu bisabuela.
Es una pieza hermosa, de huesos fuertes. Pero uno de los balancines está completamente podrido, por termitas. Si lo dejo, la pudrición se extenderá al resto de la silla y todo será basura. Hizo una pausa de nuevo, dejando que la imagen calara. Ahora, puedo intentar pintarlo. Puedo intentar fingir que la podredumbre no está allí. Pero lo está, y se está extendiendo. La única forma de salvar esta hermosa y fuerte silla es tomar mi sierra y cortar con mucho cuidado la pieza podrida. Dejará una cicatriz. No será la misma silla que antes, pero lo que quede de ella se salvará. Será fuerte y honesta, y podrá valerse por sí misma durante otros 100 años. Su voz se volvió más suave, más intensa. No estás quemando tu casa, Jack. Tú eres la casa, y estás cortando la podredumbre que te ha estado devorando vivo. Lo que vas a preservar mañana no son ellos. Eres tú. Una lágrima caliente se escapó y trazó un camino por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de liberación. Él me había dado lo único que yo no podía darme a mí mismo, permiso. Permiso para salvarme a mí mismo. Mi determinación regresó, pero ahora era diferente. No era fría y vengativa. Era clara y decidida, como un cirujano preparándose para una operación que salva vidas. Gracias, tío Thomas, dije, mi voz ronca pero firme. Realmente necesitaba escuchar eso. Cuando quieras, chico. Ve y haz lo que tengas que hacer. Algunas cosas son demasiado valiosas para dejarlas pudrir. Colgué el teléfono. Copié el archivo de presentación en una elegante unidad USB plateada. Me levanté y fui a mi armario. Aparté la ropa informal que solía usar y saqué el mejor traje que tenía. Un traje de lana gris oscuro, perfectamente entallado. Era un traje que compré para una entrevista de trabajo que había cambiado mi vida. Se sentía apropiado usarlo para otro evento que cambiaría mi vida. Iba a una fiesta de despedida para el hombre que solía ser. La cena de ensayo fue una caricatura perfecta de las aspiraciones de mi familia. Se celebró en un extenso patio de losas en el viñedo, con vistas a hileras de viñas que brillaban a la luz del sol poniente. Docenas de luces de hadas colgaban de las ramas de viejos robles, proyectando una suave y onírica bruma sobre la escena. Largas mesas cubiertas con manteles de lino blanco y adornadas con elaborados arreglos florales. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón. Era elegante, era caro, y era un fraude completo y absoluto. Rodeé la entrada principal, manteniéndome en las sombras del camino de servicio. Los vi a todos mezclándose y riendo. Los Cooper, la familia de Ryan, eran el claro centro de gravedad. Harold Cooper, el patriarca, era un hombre de aspecto severo con una chaqueta entallada, sosteniendo un vaso de lo que probablemente era whisky muy viejo. Su esposa, Melissa, era delgada y frágil, vestida con un vestido de seda que probablemente costaba más que mi primer coche. Estaban rodeados por un pequeño círculo de amigos igualmente ricos, todos exudando un aire de aburrimiento y privilegio. Y luego estaba mi familia, orbitando a los Cooper como lunas desesperadas. Mi madre, Margaret, estaba en su elemento, revoloteando de invitado en invitado. Su risa un poco demasiado fuerte, su sonrisa un poco demasiado amplia. La vi posar una mano en el brazo de Melissa Cooper. Su rostro una máscara perfecta de falsa sinceridad. Mi padre, Robert, estaba de pie junto a Harold Cooper, asintiendo a lo que sea que el hombre estuviera diciendo, tratando de parecer que pertenecía a un mundo al que solo había soñado con entrar. Y Emma. Mi hermana era la estrella del espectáculo, vestida con un impresionante vestido blanco que brillaba al anochecer. Se aferraba al brazo de Ryan, con la cabeza inclinada hacia él, sus ojos abiertos con una adoración fabricada. Ryan, por su parte, se veía guapo, pero distraído, una ligera línea de tensión alrededor de su boca. Estaba haciendo el papel del feliz futuro esposo, pero parecía un hombre que ya estaba cansado. Me deslicé por una entrada lateral cerca de las tiendas de catering, tal como lo había planeado. Cynthia, la gerente del lugar, me miró desde el otro lado del patio y me hizo un sutil, casi imperceptible, asentimiento. Su profesionalismo era mi escudo. Nadie más me prestó atención. Era solo otro hombre de traje, un fantasma en su fiesta. Esperé hasta que se retiró el plato principal.
Comenzaron los brindis. El padrino de boda contó una historia enlatada y vagamente divertida sobre Ryan. Luego, la dama de honor, una mujer que no reconocí, se levantó. Habló de la feroz lealtad de Emma y su corazón increíblemente generoso. Tuve que contenerme físicamente para no reírme a carcajadas. Cuando terminó, Cynthia se acercó suavemente al micrófono. Gracias, Madison, dijo, con voz brillante y clara. Y ahora, parece que tenemos una sorpresa especial. El hermano de Emma, Jack, ha preparado un pequeño tributo para la feliz pareja. Una ola de confusión invadió el patio. Vi la copa de vino de mi madre detenerse a mitad de camino de sus labios, su sonrisa congelada en su rostro. La cabeza de Emma se giró, sus ojos escudriñando a la multitud hasta que se posaron en mí, abriéndose con una pura y absoluta conmoción. Mi padre simplemente parecía perdido, su ceño fruncido. La expresión de Ryan era la más interesante. Era una mezcla de sorpresa y un destello de algo más, curiosidad. Caminé hacia adelante. Mis pasos eran el único sonido en el espacio de repente silencioso. Sentí 30 pares de ojos sobre mí, pero mi atención estaba completamente en la pequeña unidad familiar en la mesa principal. Asentí cortésmente a Cynthia cuando llegué al frente, tomando el micrófono de su mano. Gracias, Cynthia, dije, mi voz tranquila y uniforme, amplificada por los altavoces para llegar a todos los rincones del patio. No les quitaré mucho tiempo. Solo quería compartir algunos recuerdos familiares para celebrar el viaje que nos trajo a todos aquí esta noche. Miré directamente a Emma. Su rostro estaba pálido, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba su copa de champán. Miré a mi madre, cuyos ojos me lanzaban dagas, sus labios formando un silencioso y furioso «¿Qué estás haciendo?». Me giré hacia la gran pantalla de proyección detrás de mí e inserté la unidad USB plateada en mi laptop. La pantalla parpadeó y cobró vida. Apareció la primera imagen. Era una hermosa foto, bañada por el sol, de la sesión de compromiso de Emma y Ryan. Algunos de los invitados aplaudieron cortésmente. Mi hermana, Emma, comencé. Mi voz, un suave murmullo narrativo. La estrella de nuestra familia. Siempre ha sido increíblemente decidida. Sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. La diapositiva cambió. Era una captura de pantalla de un mensaje de texto de Emma a una de sus damas de honor, OMG. El lugar es un sueño, pero muy caro. Hora de desplegar la operación Pídele a Jack. Jaga. Algunas risas nerviosas recorrieron a los invitados. Pensaron que era una broma, un divertido dardo entre hermanos. La sonrisa de Ryan, sin embargo, vaciló. Miró a Emma, una pregunta en sus ojos. Ella forzó una carcajada que sonó a cristales rotos. Ella siempre ha sabido que la familia es lo más importante, continué, mi voz neutra, un recurso para ser atesorado. Clic la siguiente diapositiva. Era un gráfico limpio y simple, una captura de pantalla de mi aplicación de Bank of America que mostraba una transferencia de $6.800 a Emma Wilson. La línea del memo era cruda, alquiler, marzo. Clic una segunda captura de pantalla. Una transferencia de $7.000 a Robert Wilson. Memo, préstamo agosto. Clic la pantalla ahora estaba llena de mi hoja de cálculo. El impuesto familiar. Un meticuloso registro de 5 años de apoyo financiero, fechas, cantidades y razones, desde reparaciones de automóviles hasta deudas de tarjetas de crédito. El total general al final se mostraba en una fuente grande y en negrita, $45.850. Un silencio absoluto y profundo se apoderó de la fiesta. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. El único sonido era el chirrido de los grillos en el viñedo. Los Cooper miraban la pantalla, sus rostros endureciéndose en máscaras de fría furia. Harold Cooper miró a mi padre con una expresión de absoluto desprecio. Melissa Cooper, lenta y deliberadamente, dejó su tenedor sobre su plato, el tintineo resonando en el silencio. Pero claro, dije, mi voz bajando al silencio. Nunca se trató solo del dinero. Se trató de la confianza. Se trató de la historia que nos contamos a nosotros mismos y las historias que contamos a los demás. La pantalla se puso en negro por un momento dramático, y luego el audio llenó el aire. Era un archivo de sonido,
nítido y claro. La voz de Emma escupiendo veneno. ¿Quién demonios te crees que eres? Mi hermano es un hombre niño patético y solitario que compra el afecto de su familia porque es la única forma en que alguien lo amará. Es un asco. Ryan no lo soporta. Ryan se encogió físicamente, apartando su brazo de Emma como si su toque le hubiera quemado. La miró fijamente, su rostro un lienzo de horror e incredulidad. El audio continuó, implacable. Es inestable. Y si no vuelves a la línea y haces el papel de la dama de honor sonriente y solidaria, llamaré personalmente a tu jefe y le contaré todo sobre ese pequeño incidente en Cancún. Cara Reynolds, que estaba sentada en una mesa lateral, miró su plato, pero vi una pequeña sonrisa de reivindicación en sus labios. Clic el siguiente archivo de audio. Esta vez era la voz de mi madre. Suave y conspiradora. La clave es hacer que Ryan piense que es su idea. Sigue diciéndole que Jack ha estado actuando inestable. Di que estás preocupada porque monte una escena. Plantaremos la semilla para que, cuando finalmente le digamos a Ryan que Jack no puede venir, Ryan se sienta realmente aliviado. La cabeza de Ryan giró lentamente de Emma a mi madre. Tenía la boca ligeramente abierta. Parecía un hombre que acababa de descubrir que el mundo no era redondo. Tú dijiste eso, susurró, su voz. Avancé a la diapositiva final, el gran final. Era una captura de pantalla simple y cruda del mensaje de texto que lo había iniciado todo. Las palabras en mayúsculas parecían gritar desde la pantalla, no vienes a la boda. La familia de Emma no te quiere allí. Dejé que la imagen se grabara en el aire por un largo momento. Gira mi cuerpo ligeramente para mirar directamente a Ryan. Quiero ser muy claro, dije, mi voz resonando con una claridad que nunca antes había sentido. Nunca decidí no venir. Nunca estuve bajo demasiado estrés en el trabajo. Fui repudiado. Se me dijo específicamente que tu familia no me quería aquí. Pero eso fue una mentira, ¿verdad? Esto nunca se trató de dar una buena impresión a los Cooper. Esto fue un plan calculado ejecutado por mi propia madre y hermana para retratarme como una carga inestable para poder sacarme de la imagen sin culpa. Fue entonces cuando Emma finalmente se rompió. Detente, chilló, un grito crudo y primal de un animal acorralado. Saltó de su silla, su rostro contorsionado por la rabia, tratando de llegar a mi portátil, pero el brazo de Ryan se disparó, atrapándola por el bíceps. Su agarre era como el acero. No, dijo, su voz baja y temblorosa con una furia que no sabía que poseía. No lo toques. Miró desde el rostro atónito de Emma a mis padres, que parecían figuras de cera derritiéndose bajo las luces calientes. Me mentiste, dijo, su voz temblorosa. Todos ustedes construyeron toda esta relación sobre una base de mentiras. Me hicieron pensar. Me hicieron cómplice de esta crueldad. Mi padre, exasperado, finalmente balbuceó. Ahora mira aquí, hijo, no te atrevas a llamarme hijo, gruñó Ryan. Volvió a mirar a Emma, y el amor en sus ojos fue reemplazado por algo frío y muerto. Se acabó. La boda está cancelada. Fue como un dique que se rompe. Mi madre estalló en fuertes y teatrales sollozos. Mi padre comenzó a gritar incoherencias sobre la falta de respeto y la humillación. Emma suplicaba, agarrándose al brazo de Ryan, pero él la sacudió como si fuera un trozo de basura. Los Cooper, como una sola unidad silenciosa, se levantaron, arrojaron sus servilletas sobre la mesa y se marcharon sin mirar atrás. En medio del caos, yo era una isla de calma. Expulsé metódicamente la unidad USB. Cerré mi portátil. Me giré hacia Cynthia, que observaba la escena con la imperturbable aplomo de una profesional experimentada. Gracias por su ayuda, dije en voz baja. Luego, sin decir una palabra más, le di la espalda a las ruinas humeantes de la fiesta perfecta y salí al aire fresco y limpio de la noche. No necesitaba mirar hacia atrás. La sinfonía de su implosión fue la música más hermosa que jamás había escuchado. No corrí. Simplemente salí. Hay una diferencia. Correr es entrar en pánico. Salir es una elección. Mientras caminaba por el cuidado césped del viñedo, dejando atrás los gritos y los sollozos, sentí una ligereza en el pecho que no había experimentado desde que era niño.
Era la sensación de que te quitan una mochila de 50 libras de los hombros después de una larga y agotadora caminata. Me metí en mi coche, el motor encendiéndose con un zumbido silencioso y tranquilizador. Mi teléfono, que había dejado en el asiento del pasajero, comenzó a iluminarse como un árbol de Navidad. Una ráfaga de llamadas y mensajes de texto. Ni siquiera miré los nombres. Lo cogí, mantuve presionado el botón de encendido y vi cómo la pantalla se ponía negra. El silencio resultante se sintió sagrado. Conduje hacia el norte, no hacia mi apartamento en la ciudad, sino lejos de ella. Conduje durante horas, el ritmo monótono de la autopista un bálsamo relajante para mis nervios deshilachados. Las luces de la ciudad retrocedieron en mi espejo retrovisor hasta que fueron solo un tenue y sucio resplandor en el horizonte, y luego desaparecieron por completo, reemplazadas por la oscuridad profunda y aterciopelada del campo. El aire que entraba por mi ventana abierta olía a pino y a tierra húmeda. Un olor limpio que parecía eliminar el persistente hedor a engaño de mis pulmones. Mi destino era una pequeña cabaña amueblada en las montañas, un lugar que había encontrado en línea y alquilado por 3 meses bajo una LLC privada que había creado para trabajos independientes. Era mi plan de contingencia, mi refugio. Lo había pagado con mi propio dinero, dinero que ellos no conocían de un banco que no podían tocar. Durante 3 días completos, me dediqué al acto radical de no hacer nada. Me despertaba cuando el sol coronaba las montañas, no cuando mi despertador chillaba. Hacía café en una vieja cafetera de goteo y me sentaba en el porche de madera rústica, observando cómo la niebla de la mañana se disipaba sobre los valles de abajo. Daba largos e interminables paseos por el bosque, el crujido de las hojas bajo mis botas era el único sonido. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Fue una limpieza lenta y profunda. El zumbido constante y de baja intensidad de la ansiedad que había sido el ruido de fondo de toda mi vida adulta comenzó a desvanecerse. En su lugar, se instaló una tranquila quietud. Estaba aprendiendo el lenguaje de la paz. Al 4.º día, reactivé mi viejo teléfono. No buscaba contacto. Era un científico observando una placa de Petri. La pantalla explotó con notificaciones, 97 llamadas perdidas, 214 mensajes de texto, 48 buzones de voz. Era un tapiz digital de su desesperación. No escuché los mensajes de voz, pero desplacé la vista por las vistas previas de los textos, un antropólogo desapegado estudiando los extraños rituales de una tribu caída. Emma, no puedo creerlo. Me arruinaste la vida. Espero que seas feliz. Te odio. Te odio. Mamá, Jack, esto ha ido demasiado lejos. Tu padre y yo estamos dispuestos a perdonarte si te disculpas con los Cooper. Papá, ya no eres parte de esta familia. No nos contactes de nuevo. Emma, 3 horas después, por favor, Jack. Te lo ruego. Ryan ni siquiera me mira. Tienes que llamarlo. Tienes que decirle que todo fue un gran malentendido. Por favor, haré lo que sea. Mamá, al día siguiente no puedo creer que no respondas. Tu padre tiene dolores en el pecho por todo el estrés. ¿Es esto lo que querías, Jack? Poner a tu padre en una tumba prematura. El patrón era tan transparente, que resultaba casi patético. Rabia seguida de negociación, seguida de amenazas, seguida de culpa. Era todo su conjunto de herramientas emocionales, y por primera vez, ninguna de las herramientas funcionó. Estaban tratando de abrir una cerradura que ya no existía. Pasé la siguiente hora bloqueando metódicamente a cada uno de ellos en mis contactos. Mis padres, mi hermana, mi entrometida tía Patricia, el primo de mi padre, Mark. Cada bloqueo era un corte de un hilo, una ruptura de un lazo que me había estado estrangulando durante años. Cuando terminé, mi lista de contactos se sentía más ligera, más limpia. Mi nueva vida comenzó a tomar forma. No me estaba escondiendo, estaba construyendo. Me inscribí en una serie de cursos en línea de ciencia de archivos y preservación histórica. Comencé a ser voluntario 2 veces por semana en la Sociedad Histórica del Condado, un edificio encantadoramente polvoriento lleno de los fantasmas de otras familias. Encontré una profunda satisfacción meditativa en el trabajo. Pasaría horas manipulando cuidadosamente cartas quebradizas del siglo XIX, catalogando fotografías sepia de granjeros de rostro severo y restaurando viejos libros contables encuadernados en cuero.
Era un trabajo tranquilo y meticuloso. Era una historia que no podía ser falsificada ni manipulada. Era real. Alrededor de un mes después de comenzar mi nueva vida, recibí una llamada a mi nuevo número de teléfono seguro. Era de la abogada que Kristen me había recomendado, una mujer aguda y sin rodeos llamada María. Buenos días, Jack, dijo, su voz completamente profesional. Tengo una actualización para ti con respecto a tu padre. Se me encogió el estómago, un viejo y reflejo hábito. ¿Está bien? Está bien, dijo secamente. Pero está en un gran problema. Parece que en las semanas previas al evento, estaba intentando conseguir una línea de crédito de un prestamista privado para financiar un negocio con Harold Cooper. Un trato, debo añadir, que el señor Cooper ha abandonado enfáticamente desde entonces. Hizo una pausa. Como garantía para este préstamo, tu padre ofreció una parcela de tierra sin urbanizar, una propiedad que, según mis registros, es copropiedad tuya, de tu padre y de tu tío Thomas Wilson. Falsificó tu firma y la de tu tío en los documentos preliminares del préstamo. Ni siquiera me sorprendió. Era solo otra pieza en la misma vieja máquina rota. El equipo legal del prestamista hizo su debida diligencia, continuó María. Después de la implosión pública de la boda, se volvieron escépticos. Se pusieron en contacto con mi oficina para verificar de forma independiente tu firma. Cuando les informé que no habías firmado nada, retiraron la oferta de préstamo y han enviado una carta al abogado de tu padre mencionando posibles cargos por fraude bancario. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Legalmente, nada. Eres la víctima aquí. Mi recomendación es que cooperes plenamente con cualquier investigación. Deja que las cosas sigan su curso. Hizo una pausa. Personalmente, mi recomendación es que cambies las baterías de tu detector de humo y te asegures de tener el seguro de tu coche al día. Deja que el hombre se ocupe de su propio fuego por una vez. Le di las gracias y colgué. Pensé en mi padre, en su orgullo fanfarrón y sus profundas inseguridades. Sentí un atisbo de algo, un eco distante del viejo y condicionado sentido de la responsabilidad. Pero era solo un eco. El fuego era suyo. Había dejado de ser su bombero. Los siguientes 6 meses fueron una revolución silenciosa. A medida que las estaciones cambiaban, pintando las montañas de rojos y oros ardientes antes de cubrirlas con un silencioso manto blanco, los colores fuertes y chillones de mi vida anterior comenzaron a desvanecerse de mi memoria. El zumbido constante de la ansiedad fue reemplazado por el trabajo constante y rítmico de mis manos. Mi sociedad con el tío Thomas se convirtió en la piedra angular de mi nueva existencia. No era solo mi mentor. Era mi familia. El tipo de familia que no venía con libros de contabilidad ni facturas emocionales. Me enseñó el arte de la restauración, el lenguaje silencioso de la madera y el tiempo. Aprendí a leer la historia de un mueble en sus cicatrices y marcas de agua, a respetar la artesanía de una unión de cola de Milano cortada a mano. Tienes el toque, Jack, me decía, pasando la mano por una mesa que acababa de lijar meticulosamente. Tienes paciencia. La mayoría de la gente hoy en día solo quiere echar una capa de pintura a las cosas. Quieren cubrir las imperfecciones. Tú, estás dispuesto a hacer el trabajo duro para sacar lo que es real debajo. Sus palabras significaban más para mí que cualquier ascenso o bono que hubiera recibido en mi vida corporativa. Pasábamos los días en el taller polvoriento y dulce, el aire denso con el aroma a aserrín y aceite de linaza. Escuchábamos viejos discos de blues y hablábamos durante horas sobre carpintería, sobre historia, sobre la vida. Me contaba historias de mi padre cuando eran niños. Historias que pintaban un cuadro de un hombre siempre persiguiendo algo inalcanzable, siempre convencido de que la hierba era más verde en otro lugar. No excusaba el comportamiento de mi padre, pero por primera vez, le dio un contexto triste y humano. Mi terapia era el trabajo en sí mismo. Acepté un proyecto particularmente desafiante. Un hermoso, pero muy descuidado, escritorio secretaire del siglo XIX. Había estado en un sótano húmedo durante décadas. La chapa se despegaba, una de las patas estaba partida y los cajones estaban hinchados y atascados. Parecía una causa perdida. Durante semanas, dediqué mi energía a ello. Pasé horas lijando cuidadosamente y quitando la chapa dañada, revelando la sólida y hermosa caoba debajo.
Limpié meticulosamente décadas de mugre de las intrincadas tallas. Aprendí a mezclar mi propio pegamento para madera y a usar abrazaderas para reparar la pata partida, reforzándola desde el interior para que fuera más fuerte que la original. Mientras trabajaba, sentí que un proceso paralelo ocurría dentro de mí. Estaba despojándome de las capas de falsas narrativas y expectativas que habían cubierto mi propia vida. Estaba reparando las partes de mí que habían sido rotas, reforzando mis propios cimientos. Una tarde, finalmente logré abrir el último de los cajones hinchados. Escondido al fondo, había un pequeño compartimento secreto. Dentro, un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Eran cartas de amor escritas con elegante caligrafía entre el dueño original del escritorio y su esposa, fechadas en 1888. Estaban llenas de ternura, humor y un profundo y duradero afecto. Eran un testimonio de algo real y perdurable. Las manejé con la reverencia de un verdadero creyente. Esto era lo que valía la pena preservar. Esa misma noche, una notificación de correo electrónico apareció en mi portátil. Era de mi antigua dirección de correo electrónico, una que rara vez revisaba ya. Mi abogada, María, me la había reenviado con una nota simple: para tu información, tu decisión sobre cómo o si responder. El remitente era mi madre. El asunto, pensando en ti. Una ola fría de temor me invadió, pero la abrí. Era larga, un monólogo divagante y autocompasivo disfrazado de carta. Mi queridísimo Jack, espero que esta carta te encuentre bien. Las hojas están cambiando aquí, y eso siempre me hace pensar en ti. Sé que ha pasado algún tiempo desde que hablamos. Tu padre y yo nos preocupamos constantemente por ti. La vida ha sido un desafío desde esa terrible noche. Como quizás hayas oído, tuvimos que vender la casa. Las perspectivas de negocio de tu padre se agotaron. El estrés de todo esto ha afectado su salud. Ahora estamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Es difícil acostumbrarse. Veo a tu padre mirando por la ventana durante horas, y mi corazón se rompe. Emma está luchando. Tuvo que volver a vivir con nosotros. La vergüenza de que la boda se cancelara fue demasiado para ella. Perdió su trabajo y rara vez sale de su habitación. Siente que su vida ha terminado, y sé que carga con mucho arrepentimiento. Dice que tenías razón sobre Ryan, que era débil. Sé que crees que te hicimos daño, pero espero que con el tiempo puedas entender la presión bajo la que estábamos. Solo queríamos lo mejor para Emma. El amor de una madre a veces puede hacerla hacer cosas tontas. Quizás cometimos un error. Pero, ¿es un error suficiente para desechar a toda tu familia? Seguimos siendo tu madre y tu padre. Ella sigue siendo tu hermana. La sangre es más espesa que el agua, Jack. Ruego que encuentres en tu corazón perdonarnos para que todos podamos empezar a sanar. Extrañamos al hombre que solías ser. Con amor, siempre, mamá. Lo leí 3 veces, cada vez con una creciente sensación de horror desapegado. La completa y absoluta falta de responsabilidad era impresionante. No había disculpa. No lamentaban lo que hicieron. Lamentaban las consecuencias que ahora enfrentaban. No me extrañaban a mí. Extrañaban el papel que desempeñaba. Extrañaban a su solucionador, su cajero automático, su conserje emocional. Y la última línea: extrañamos al hombre que solía ser. Esa era la clave. Extrañaban al hombre que habría soportado su abuso y pagado por su comodidad. Ese hombre estaba muerto y enterrado. Hice clic en responder. El cursor parpadeó en la página en blanco. Pensé en 1000 cosas que decir, 1000 maneras de catalogar sus crímenes. ¿Pero de qué servía? No los cambiaría. Solo me arrastraría de nuevo a su órbita tóxica. Así que escribí la única respuesta que importaba. 6 palabras sencillas: te deseo paz en tu vida. No era perdón. No era ira. Era un despido. Era el cierre tranquilo y silencioso de una puerta. No un portazo, sino un cierre para siempre. Le di a enviar. Luego, creé un filtro final y permanente. Todos los correos electrónicos de ellos, de cualquiera de su círculo, ahora se dirigían directamente a la papelera, sin leer. Mi pasado ya no era mi correo.
Al día siguiente, le mostré las cartas de amor del viejo escritorio al tío Thomas. Sus ojos se iluminaron. Bueno, caray, exhaló. Esto es historia, Jack. Esto es lo real. Me miró, con una orgullosa sonrisa en su rostro. Me jubilo a finales de año, chico. De verdad, esta vez. El taller es tuyo. El nombre, las herramientas, la buena voluntad. Todo es tuyo. Te lo has ganado. Me entregó un juego de viejas y ornamentadas llaves de latón. Se sentían pesadas y sólidas en mi mano. Se sentían reales. Un año exacto después de la cena de ensayo, el aire otoñal en las montañas era fresco y limpio, oliendo a humo de madera y hojas en descomposición. El taller, ahora oficialmente Restauración y Conservación Wilson, estaba en silencio. Estaba dando los últimos retoques al viejo secreter, puliendo los nuevos tiradores de latón que había encontrado para que coincidieran con los originales. Ya no era un desastre. Era una obra maestra. Su veteado de caoba brillaba con un lustre profundo y rico. Estaba listo para ir a su nuevo hogar, el de un historiador local que sabía que lo apreciaría. La campana sobre la puerta del taller tintineó, un sonido alegre y familiar. Levanté la vista, esperando un cliente habitual o una entrega. Mi corazón dio un solo y fuerte vuelco. De pie en el umbral, silueteado contra la brillante luz de la tarde, estaba Ryan. No lo había visto desde que salió de su propia cena de ensayo, un año de silencio. Se veía diferente. Había perdido la mirada suave y privilegiada que tenía. Estaba más delgado, y tenía líneas alrededor de los ojos que antes no estaban. Llevaba una simple camisa de franela y jeans, no el costoso blazer que recordaba. Parecía real. Mi mano se apretó instintivamente sobre mi trapo de pulir. Un destello de la vieja defensiva, pero pasó rápidamente. No era una amenaza. Era un fantasma de otra vida. Jack, dijo, su voz tranquila. Hizo un pequeño y torpe asentimiento. Solo estaba de paso por la zona. Vi el letrero. Espero que esté bien. Está bien, Ryan, dije, sorprendido de lo firme que era mi propia voz. Adelante. Entró, sus ojos recorriendo el caos organizado del taller, las herramientas colgando de las paredes de tablero perforado, el olor a madera y aceite, los muebles en diversos estados de reparación. Vaya, dijo. Una nota de genuina sorpresa en su voz. Esto es realmente increíble. ¿Te queda bien? Gracias, dije. Es un trabajo honesto. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, solo interrumpido por el tic-tac de un viejo reloj de pie en la esquina. Mira, dijo finalmente, volviéndose hacia mí. Se metió las manos en los bolsillos. No estoy aquí por Emma. No estoy aquí para pedirte nada. No he hablado con ella ni con ninguno de ellos en casi un año. Estoy aquí por mí. Respiró profundamente como un hombre a punto de zambullirse en agua fría. Vine aquí para disculparme cara a cara. Fui un tonto arrogante, Jack. Fui perezoso y fui un cobarde. Me dejé vender una historia porque era más fácil que mirar la verdad. La verdad era que me estaba casando con una familia de tiburones. Y yo estaba a punto de ser la próxima comida. Te juzgué. Te ignoré. Y me quedé de brazos cruzados mientras te trataban como basura. Siento mi parte en todo esto. Lo siento verdadera y profundamente. Escuché sus palabras y supe que eran reales. No había excusas, ni desvíos. Era el sonido limpio y nítido de la rendición de cuentas. Me encontré asintiendo. Gracias, Ryan, dije. Aprecio que digas eso. He estado en mucha terapia, admitió con una pequeña sonrisa irónica, tratando de entender mis propios patrones. ¿Por qué me sentía tan atraído por esa marca particular de caos? Resulta que mi propia familia no era mucho mejor, solo más discreta al respecto. Miró el escritorio secreter restaurado. ¿Ella? Emma, trató de contactarme hace unos meses, me envió un correo electrónico largo y divagante culpándote a ti, culpándome a mí, culpando a sus padres, culpando a todos menos a ella misma. Recibí uno similar, dije. Él asintió, sin sorpresa.
Lo que hiciste esa noche fue brutal. Fue una demolición, pero ¿sabes qué? También fue una misión de rescate. Te rescataste a ti mismo. Y de una manera extraña y retorcida, también me rescataste a mí. Me obligaste a ver lo que tenía delante de mis narices. Volvió a mirar alrededor del taller. ¿Te arrepientes alguna vez? ¿Alguna vez desearías haberte ido en silencio? Pensé en su pregunta durante mucho tiempo. Miré mis manos, las callosidades y la tenue mancha de pulidor de cerezo debajo de mis uñas. Pensé en la tranquila satisfacción de una unión perfectamente reparada. Pensé en mi café matutino en el porche con el tío Tomás. Pensé en la paz que me invadía cada noche. Una paz que antes era un concepto extraño. He aprendido mucho sobre la preservación este último año, dije finalmente, encontrando su mirada. La lección más importante es que no se puede salvar todo. Algunas cosas están demasiado podridas, demasiado perdidas. Si lo intentas, la podredumbre simplemente se extiende. La verdadera habilidad es aprender a ver lo que es fundamentalmente fuerte, lo que tiene integridad, lo que vale la pena el tiempo y el esfuerzo para devolverle la vida. Hice un gesto alrededor del taller. Esto vale la pena. Mi paz vale la pena. Mi respeto propio vale la pena. Le di una sonrisa pequeña y triste. Algunas cosas y algunas personas simplemente están destinadas a quedarse en el pasado. Una mirada de profunda y tranquila comprensión pasó por su rostro. Asintió lentamente. Entiendo eso, dijo. De verdad lo hago. Bueno, me alegro de que estés bien, Jack. ¿Más que bien? Me dio un último asentimiento, luego se dio la vuelta y salió del taller, la campana tintineando su partida. Más tarde esa noche, de vuelta en mi cabaña, abrí el viejo cofre de mar al pie de mi cama. Saqué la pequeña caja de madera restaurada donde guardaba algunos documentos importantes. Escondida al fondo estaba la fotografía doblada de los dos niños en la playa. La saqué y la miré por última vez. Sentí una punzada, no de ira, sino de una lástima distante y triste por el niño de la foto. Por los años que pasaría tratando de ganarse el amor de personas incapaces de darlo. Volví a colocar la foto en la caja encima de la escritura del taller. Ya no era una fuente de dolor o esperanza. Era solo un documento, un artefacto de una época pasada. Un pedazo de historia. Cerré la tapa, el suave clic resonó en la habitación tranquila. Era el sonido de un cierre final y pacífico. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya conmovido de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alejarte era la única forma de salvarte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo próximo.